Muy buen día a todos, ¿cómo están? Les saluda Roberto Murillo. Bueno, con este video vamos a empezar con este curso. Vamos a empezar lo que es el área teórico, porque más adelante vamos a ver diferentes formas para poder instalar PeerSense utilizando ZFS con su esquema de particiones y los diferentes tipos de array que podemos configurar durante la instalación. Entonces es muy importante comprender teóricamente todos estos conceptos. Así que empecemos. ¿Qué es ZFS? ZFS, su acrónimo es Zettabyte File System. Si se fijan ahí entre paréntesis está la palabra zettabyte. Zettabyte es una unidad de almacenamiento y su tamaño es enorme. Es más grande que exobyte y es mucho más grande que un terabyte. Entonces, ZFS es un sistema de archivos de código abierto y una tecnología de almacenamiento diseñada para manejar grandes volúmenes de datos y proporcionar una mayor protección y confiabilidad de los datos. Fue desarrollado por Sun Microsystems y es ampliamente utilizado en sistemas operativos de tipo Unix, por ejemplo como lo es Solaris, FreeBSD y Linux. ZFS ofrece varias características avanzadas, como la capacidad de administrar volúmenes de almacenamientos, entre paréntesis pools, en tiempo real, la compresión de datos en el nivel de archivos, la detección y corrección de errores de datos, las instantáneas y clones de archivos, y la posibilidad de crear pools de almacenamiento para mejorar la eficiencia del espacio en disco. Como pueden observar, aquí acabamos de mencionar algunas características avanzadas. Y una de estas características avanzadas, como pueden observar, están hablando de instantáneas y clones de archivos. Cuando mencionan instantáneas, a mí lo que se me viene a la mente es cuando estamos virtualizando. Es un ejemplo. Cuando estamos sacando snapshots. Y cuando dice la capacidad de administrar volúmenes de almacenamiento, pools, en tiempo real, lo que se me viene a la mente es cuando estamos creando diferentes particiones y agrupando esas particiones en un solo volumen o en diferentes volúmenes de almacenamiento. Y eso se le llama lo que son piscinas de almacenamiento. Además, ZFS utiliza una estructura de árbol para indexar y administrar el almacenamiento, lo que lo hace altamente escalable y eficiente. Una de las características más notables del ZFS es su capacidad de utilizar instantáneas de archivos, que es lo que venía repitiendo anteriormente, para crear copias de seguridad y a la vez restaurar archivos y sistemas completos con facilidad. En resumen, ZFS es un sistema de archivos y tecnología de almacenamiento que ofrece una alta protección y confiabilidad de los datos, así como una amplia gama de características avanzadas. Ahora hablemos acerca de las diferencias entre estos esquemas de particiones, los cuales son GPT y MBR. GPT y MBR son dos diferentes tipos de particiones de discos. MBR, el cual su acrónimo significa Master Boot Record, es un formato de partición más antiguo que se ha utilizado durante muchos años en los sistemas operativos de Microsoft Windows. MBR solo admite particiones de hasta 2 terabytes, lo que lo hace menos adecuado para discos modernos de mayor capacidad. Esto quiere decir de que cuando estamos realizando particiones en los discos duros, y si los discos duros disponen de más de 2 terabytes, esas capacidades o esos tamaños restantes de almacenamiento no va a ser reconocible con MBR. Por otro lado está el GPT. Su acrónimo significa GUID Partition Table. Es una partición de disco duro más moderna que se utiliza en la mayoría de los sistemas operativos modernos, incluidos Microsoft Windows, Mac y Linux. GPT admite particiones de hasta 9,4 zettabytes. Ojo con este dato. Vuelvo a repetir. GPT admite particiones de hasta 9,4 zettabytes. Y es por eso que GPT es el esquema de partición más adecuado para utilizarlo con ZFS. Recordemos el acrónimo de ZFS, Zettabyte File System, y tiene una mayor tolerancia a errores de partición y daños en el disco duro. Vuelvo y repito esta parte. Tiene una mayor tolerancia a errores de partición y también tolerancia a daños en el disco duro. En resumen, las principales diferencias entre GPT y Master Boot Record son los siguientes. Número 1. Capacidad. GPT puede manejar discos duros más grandes que MBR. Número 2. Seguridad.
GPT tiene una mayor tolerancia a errores y daños en el disco duro. Y número 3, compatibilidad con el sistema operativo. GPT es compatible con la mayoría de los sistemas operativos modernos, mientras que MBR solo es compatible con sistemas antiguos o más limitados. En general, si tiene un disco duro moderno de gran capacidad, es mejor utilizar GPT en lugar de MBR para obtener mayores o mejores resultados. Ahora veamos acerca de la partición de tipo Stripe. La partición de tipo Stripe, o también conocido como arreglo RAID 0, es un método de partición de unidades de almacenamiento que se enfoca en mejorar el rendimiento para aumentar la velocidad de lectura y escritura de los datos. En lugar de utilizar una sola unidad de almacenamiento, aunque permíteme decirles de que también la partición de tipo Stripe se puede utilizar para una sola unidad de almacenamiento, el arreglo RAID 0 utiliza dos o más unidades de almacenamiento que se combinan en una sola partición. Este tipo de particionamiento, los datos se dividen en bloques y se distribuyen en todas las unidades de almacenamiento de manera equitativa, lo que permite que la lectura y escritura de datos se realice simultáneamente en todas las unidades de almacenamiento. Esto mejora el rendimiento y velocidad de acceso a los datos, ya que varios discos pueden trabajar juntos para procesar la información. La capacidad total de almacenamiento disponible será igual a la suma de las capacidades de todas las unidades de almacenamiento utilizadas en el arreglo RAID 0. La partición de tipo Stripe se utiliza comúnmente en entornos que requieren de altas velocidades de lectura y escritura de datos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de particionamiento no proporciona redundancia de datos, ya que la pérdida de cualquier unidad de almacenamiento puede afectar negativamente y equitativamente la integridad de los datos. Por lo tanto, es importante contar con copias de seguridad adecuadas y medidas de seguridad adicionales en su lugar. Con respecto a las copias de seguridad, eso lo mostré en el curso básico de Pearson. Si no lo han visto, vayan, véanlo. Aquí con esta imagen podemos ver un claro ejemplo acerca de lo que es striping o RAID 0. Aquí vemos dos unidades de almacenamiento y vemos que los bloques están siendo divididos y distribuidos en todas las unidades de almacenamiento. Por lo tanto, en este ejemplo podemos observar de que existen 8 bloques que están siendo divididos y distribuidos en esos dos unidades de almacenamiento. Ahora veamos acerca de la partición de tipo mirror o de tipo espejo. La partición de tipo mirror, o también conocido como RAID 1, es un método de particionamiento de unidades de almacenamiento que proporciona redundancia de datos. En lugar de tener una sola unidad de almacenamiento que almacena los datos, RAID 1 utiliza dos unidades de almacenamiento idénticas que se configuran para reflejar los mismos datos en ambas unidades. Esto significa que los datos se escriben en ambas unidades de almacenamiento simultáneamente, por lo que si una unidad falla, los datos aún estarán disponibles en la otra unidad. En otras palabras, RAID 1 crea una copia espejo de los datos en ambas unidades de almacenamiento. Si una unidad falla, la otra unidad puede continuar funcionando sin interrupciones y proporcionar acceso a los datos hasta que se reemplaza la unidad fallida. La partición de tipo mirror o RAID 1 se utiliza comúnmente en entornos empresariales o de servidores donde la integridad de los datos y la disponibilidad del sistema son críticos. Además de proporcionar redundancia de datos, RAID 1 también puede mejorar el rendimiento de lectura y escritura al permitir que los datos se lean en ambas unidades de almacenamiento simultáneamente. Es importante tener en cuenta que RAID 1 requiere al menos de dos unidades de almacenamiento idénticas y que la capacidad total de almacenamiento disponible será igual a la capacidad de la unidad más pequeña utilizada en el arreglo RAID 1. Además, RAID 1 no protege contra errores de usuarios, entre paréntesis capa 8, o corrupción de datos, por lo que es importante tener medidas de seguridad adicionales en su lugar, como copias de seguridad regulares. Vuelvo y repito, si no han visto acerca de los temas de copia de seguridad con PeerSense, vayan, véanlo, eso lo pueden encontrar en el curso básico de PeerSense. Entonces, como pueden observar con esta imagen como ejemplo, observamos que existen dos unidades en las cuales se están reflejando los datos
en ambos discos. Y como dijimos anteriormente, lo que hace RAID 1 crea una copia de espejo para reflejar los datos en ambas unidades. Es por eso que vemos ahí en la unidad número 1 y en la unidad número 2 los mismos bloques de forma equitativa. Esto quiere decir de que si una unidad falla, siempre el sistema va a seguir procesando los datos hasta que la unidad que está dañado sea reemplazado. Bueno, ya vimos acerca de Stripe, también conocido como RAID 0, y también lo que es el tipo de partición Mirror, el cual también es conocido como RAID 1. Ahora vayamos a ver acerca de los tipos de arreglos tradicionales, los cuales son RAID 5, RAID 6, RAID 7 y RAID 10. Empecemos con RAID 5. Este requiere un mínimo de 3 discos duros. En una combinación de RAID 5, los datos se distribuyen en los discos y se utiliza un disco adicional para la paridad. Si un solo disco falla, los datos se pueden reconstruir a partir de la paridad y los datos restantes en los otros discos. Entonces, tomemos esta imagen como ejemplo acerca de RAID 5. Aquí lo que vemos son 4 unidades: Drive 1, Drive 2, Drive 3 y Drive 4. Aquí lo que vemos de que la paridad se está distribuyendo a lo largo de las 4 unidades. Como podemos observar, está paridad B1, paridad B2, paridad B3 y paridad B4. Estas 4 paridades que están siendo distribuidas en las 4 discos es más que todo en caso de que si cualquiera de esos 4 discos comienza a fallar, los otros 3 discos restantes, uno de los discos de los 3 discos restantes va a ser el disco de paridad para la reconstrucción de los datos. Otro punto importante es de que los 4 discos, tomando esta imagen como ejemplo, tienen que tener la misma capacidad de almacenamiento, y la sumatoria de la capacidad de almacenamiento de estos 4 discos solo se suman a 3 discos, y el cuarto disco no se suma porque es el disco de paridad. Esto quiere decirte que si en los 4 discos en cada uno dispone, por ejemplo, 16 GB de almacenamiento, en su totalidad solo va a disponer de 48 GB de almacenamiento. Ahora, con respecto al tipo de arreglo RAID 6, este requiere un mínimo de 4 discos duros. En una combinación de RAID 6, los datos se distribuyen en los discos y se utilizan 2 discos adicionales para la paridad. RAID 6 puede tolerar la falla de 2 discos simultáneamente sin perder datos. Tomemos esta imagen como ejemplo, en donde tenemos 4 discos configurados en RAID 6. Como podemos observar, se está distribuyendo doble paridad a lo largo de todas las unidades. Esto quiere decir de que de estos 4 discos solo puede tolerar la falla de 2 discos, y la falla puede ser continua o consecutiva. Entonces, tomando como ejemplo de que si comienza a fallar 2 discos consecutivamente, esto significa que de los otros 2 discos restantes, uno se convierte en el disco de paridad porque ese disco dispone de doble paridad, y de esta manera no va a servir para reconstruir los datos. Otro punto importante, tomando esta imagen como ejemplo y tomando como el ejemplo de la cantidad de almacenamiento de 16 GB en cada uno de esos discos, la sumatoria de la capacidad de esos discos solo se toma en cuenta a 2. Es decir, 4 discos menos 2 solo se va a sumar a 2 discos. Por ejemplo, si los 4 discos disponen una capacidad de 16 GB en cada una, esto quiere decir de que solo se va a sumar 16 más 16 igual a 32 GB. Ahora, con respecto al RAID 7, este tipo de arreglo no es un tipo de RAID oficialmente reconocido por la industria, por lo que no se puede determinar un número mínimo de discos para su configuración. Ahora, lo más seguro, ustedes se van a preguntar, si el RAID 7 no es un tipo de RAID oficialmente reconocido por la industria, ¿por qué lo estoy agregando acá? Bueno, lo estoy agregando porque más adelante nos va a servir para tomarlo como una comparación cuando vayamos a ver los tipos de RAID Z, los cuales son los tipos de RAID que podemos tomar en cuenta para la configuración de los arreglos durante la instalación de PeerSense. Ahora, con respecto al RAID 10, este requiere un mínimo de 4 discos. En una configuración de RAID 10, los datos se distribuyen en 2 conjuntos de disco espejo, y luego se utiliza una configuración de RAID 0 para proporcionar un mayor rendimiento de lectura y escritura.
RAID 10 puede tolerar la falla de uno o más discos en cada conjunto de espejo sin perder datos. Ahora tomemos como ejemplo esta imagen para analizar lo que es el RAID 10. Aquí lo que estamos observando es la combinación de RAID 1 más RAID 0. Es decir, estamos observando 4 unidades de discos, drive número 1, drive número 2, drive número 3 y drive número 4. Si observan, el drive número 1 y el drive número 2 en la configuración de RAID 10, esas dos unidades se convierten en espejo, y el drive número 3 y el drive número 4 en esa configuración de RAID 10 se convierten en espejo. Ahora, para que sea RAID 10, esos dos conjuntos de espejo, ahí es donde viene la configuración de RAID 0. Esos dos conjuntos de espejo se suman, y es ahí cuando se convierte en RAID 10, valga la redundancia. Espero que me entiendan. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad de almacenamiento en esas unidades de disco? Vamos a tomar como ejemplo de que cada una de esas unidades de disco dispone 16 GB de almacenamiento en cada uno de ellos. Entonces, como estamos tratando de dos conjuntos de espejo, por lo tanto, cuando tratamos de RAID 1, no existe una sumatoria entre ambos discos porque son espejo. Esto quiere decir de que el conjunto de espejo número 1, es decir, del lado izquierdo, drive número 1 y drive número 2, siempre va a disponer de 16 GB de almacenamiento. De igual forma, sucede con el conjunto de espejo del lado derecho. Siempre va a disponer 16 GB de almacenamiento. La sumatoria viene cuando se configura el RAID 0 entre ambos conjuntos de espejo. Es decir, 16 más 16 igual a 32. Por último, es importante tener en cuenta que los requisitos mínimos del número de disco para RAID son solo una parte de la ecuación. Otros factores, como el tamaño de los discos y el espacio de almacenamiento requerido, también deben ser considerados al diseñar una configuración de RAID. Ahora veamos las diferencias entre RAID Z1, RAID Z2 y RAID Z3. Entonces, RAID Z1, RAID Z2 y RAID Z3 son configuraciones específicas de nivel de almacenamiento de datos que utilizan la tecnología ZFS para proporcionar redundancia y protección de datos en sistemas de almacenamiento. Estas configuraciones de RAID Z no son equivalentes a los tipos de RAID tradicionales. Ojo con este dato, lo vuelvo a repetir. Estas configuraciones de RAID Z no son equivalentes a los tipos de RAID tradicionales que vimos en la diapositiva anterior, aunque se basan en el concepto de RAID. Sin embargo, se pueden hacer algunas comparaciones aproximadas entre las configuraciones de RAID Z y los tipos de RAID tradicionales, los cuales son los siguientes. Número 1. RAID Z1. Se podría comparar con RAID 5, ya que ambas configuraciones utilizan un esquema de paridad de un solo disco para proporcionar redundancia de datos. En ambos casos, si un solo disco falla, el sistema puede seguir siendo utilizable y los datos pueden ser recuperados. Sin embargo, tanto RAID Z1 como RAID 5 pueden tener problemas de rendimiento durante la reconstrucción de los datos en caso de fallo del disco. Número 2. RAID Z2. Se podría comparar con RAID 6, ya que ambas configuraciones utilizan un esquema de paridad de dos discos para proporcionar redundancia de datos. En ambos casos, se pueden tolerar fallos de dos discos. RAID Z2 y RAID 6 también comparten los mismos problemas de rendimiento durante la reconstrucción de los datos en caso de fallo del disco. Y número 3, RAID Z3, se podría comparar con RAID 7, aunque este último no es un tipo de RAID oficialmente reconocido por la industria. El RAID Z3 utiliza un esquema de paridad de 3 discos para proporcionar redundancia de datos. Ojo con este dato y lo vuelvo a repetir. RAID Z3 utiliza un esquema de paridad de 3 discos para proporcionar redundancia de datos, lo que permite tolerar fallos hasta 3 discos sin perder los datos. En resumen, RAID Z y los tipos de RAID tradicionales comparten algunos conceptos similares. No son equivalentes directos. RAID Z utiliza una combinación de paridad y espejo para proporcionar redundancia y protección de datos, mientras que los tipos de RAID tradicionales utilizan diferentes combinaciones de espejo y paridad, con diferentes niveles de redundancia y protección de datos. Bueno amigos, entonces hasta aquí finalizo con este video, el cual forma parte del curso de PSN de niveles intermedios y avanzados.
En los próximos videos vamos a ver ya el área práctica, en donde vamos a tomar en cuenta las diferentes formas de instalación, tomando en base a los conceptos que vimos en esta parte teórica. Así que nos vemos hasta el próximo video de este curso. Hasta pronto.